Hola, bienvenidos a nuestro canal de clases virtuales de la Pre-Policial Héroe del Saber. Soy el docente Luis Yactobamán del curso de Historia del Perú. En esta oportunidad comenzamos con el tema de Incas. Quédense hasta el final y te voy a lanzar las fijas del examen de admisión. Antes de hablar sobre las características de este gran imperio incaico, tenemos que mencionar los antecedentes. Como los incas son considerados el segundo imperio, tú tienes que saber dónde se ubica el primer imperio. Para eso tenemos que hacer mención a nuestra periodificación, donde tenemos a dos grandes autores, al señor Luis Guillermo Lumbreras y al otro personaje, John Rowe. A ver, antes del segundo imperio, hemos hablado sobre el segundo desarrollo regional. En el segundo desarrollo regional tenemos culturas como Chimú, los chancas, los chinchas, los collas y los chachapoyas. ¿Qué es lo que va a pasar con estas culturas? En el caso de los Chimú, que están ubicados en el departamento de La Libertad, ellos van a destacar en la orfebrería. Son considerados los más grandes orfebres del Perú antiguo, y también con la cultura sicán. Tenemos a los chinchas. Los chinchas son considerados los mejores comerciantes y los mejores navegantes, porque van a aportar también a lo que, en donde ellos resaltan bastante es en el comercio triangular. Pero también vamos a hablar de los chancas. Si los incas fueron buenos guerreros, porque sometieron a una cultura llamada los chancas. Los incas también se dedican a la ganadería, como se puede visualizar en este esquema de los 4 suyos. Hay un suyo que es totalmente ganadero, te voy a mencionar más adelante. Tenemos también los chachapoyas. Los chachapoyas van a destacar en el ámbito de arquitectura, como tenemos la fortaleza de Cuela, el Gran Pajatén, los sarcófagos, que también van a influenciar más adelante en el ámbito de arquitectura en este segundo imperio llamado Incas. Si los incas son considerados el segundo imperio, ¿quién fue el primer imperio? El primer imperio fue la cultura Wari. Los incas están dentro del periodo segundo imperio. ¿Y quién lo llamó segundo imperio? Luis Guillermo Lumbreras. Segundo imperio. Pero si hablamos del otro personaje llamado John Rowe conoce este periodo como el horizonte, el horizonte tardío. A ver, jóvenes, entonces hemos hecho mención de las dos periodificaciones. Pero también hay que recalcar que los incas fue una cultura panandina, porque van a abarcar gran parte del territorio peruano y se van a expandir, como se puede visualizar en la imagen, en lo que es Colombia y al sur hasta el país de Chile. Fue una cultura panandino. Y antes de este segundo imperio hablamos de un segundo desarrollo regional. En el segundo desarrollo regional hemos hecho mención a los chimú. Los chimú se caracterizan porque son considerados y destacan en la orfebrería. Pero no hay que olvidar que Sicán también lo tiene. Los chinchas van a aportar en lo que es el comercio. Colocamos, ojo, no solo el comercio, porque los chinchas son considerados los mejores navegantes. Porque tenemos un inca navegante, sí, llamado Tupac Yupanqui. Los chancas son considerados los mejores guerreros del Perú antiguo. A ver. Y los incas derrotan a los chancas en una batalla llamada la batalla de Yaguarpampa, que te lo voy a mencionar más adelante. A ver, tenemos a los collas. Los collas van a sobresalir en el ámbito de ganadería. Como también se va a tener un suyo ganadero, sí, también lo tenemos. A ver, y en el ámbito de arquitectura, los incas van a sobresalir bastante. Tenemos una arquitectura como es el Machu Picchu. ¿Y eso de dónde lo toman? Eso es referente de los chachapoyas. Porque los chachapoyas van a elaborar lo que te había mencionado, el Gran Pajatén y la fortaleza de Cuela. Entonces, profesor, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a ocurrir es que estas culturas del segundo desarrollo regional van a hacer una fusión. Ya esa fusión en historia nosotros lo llamamos síntesis. Una síntesis cultural. O sea que los incas van a realizar esta síntesis. Pero ojo, no hay que olvidar que la primera síntesis lo desarrolló la cultura chavín.
La segunda síntesis lo elabora la cultura Wari, que está ubicada en el departamento de Ayacucho, de la unión de Nazca, Tiahuanaco y los Huarpa. Y ahora vamos a hablar, como te dije, que los incas surgen de esta unión, de esta fusión, de esta síntesis. Y eso se le llama la tercera síntesis cultural. A ver, lo colocamos entonces. Tenemos que saber muy bien la ubicación geográfica de los incas. Clásica en el examen de admisión. Tenemos que los incas están ubicados, si hablamos, tenemos América del Sur. Tenemos nuestra orientación, norte, sur, este y oeste. Los incas están ubicados en el hemisferio sur. Están ubicados en el centro occidental de América del Sur. Pero si hablamos de los límites, que también es otra pregunta de examen de admisión, tenemos que hablar sobre nuestros límites norte y el límite sur. Profe, ¿cuáles son esos límites? Lo siguiente, mira acá. A ver, si hablamos que al norte, los incas van a abarcar, jóvenes, de norte a sur, van a abarcar países como es, Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia. ¿Llegaron a Venezuela? No llegaron a Venezuela, ¿no? Así que los incas no probaron arepas, jóvenes. Al norte llegaron hasta un río conocido como el río Ancasmayo. El río Ancasmayo. Y al sur, los incas llegaron hasta el río Maule. Hasta el río Maule. Pero, profesor, ¿dónde están ubicados estos límites? Te había mencionado que al norte, río Ancasmayo. Y el río Ancasmayo está en lo que es el país de Colombia. Y al sur, te había mencionado que es el río Maule. Y el río Maule está en tu país vecino, llamado Chile. A ver, al este, los incas se van a abarcar a lo que es, van a llegar, su límite va a ser ceja de selva. Profe, ¿por qué no avanzaron más? Porque la selva no era explorada en esos tiempos. Y jóvenes, de haber, no van a haber nativos, sí lo van a ver, pero los incas se van a preocupar en invadir culturas que puedan aportar, como te había mencionado, más conocidas como las 5C: Chimú, Chincha, Chanca, Coya, Chachapoyas. Hay otra propuesta que los incas, aparte de los 4 suyos, los incas tenían uno, el más importante. Tenemos el Cusco. Se dice que el Cusco es considerado como un quinto suyo, pero no, lo más tradicional es que siempre se mencionan los 4 suyos. Ojo, acuérdate, 4 suyos, ¿y cómo se llama el inca que divide los 4 suyos? Es el inca Pachacútec. A ver, este inca Pachacútec, después de la victoria frente a los chancas, va a crear la división del imperio incaico, y lo va a dividir en 4 suyos para una mejor administración. Por eso que también se habla de una diarquía incaica. ¿Qué te quiero decir? Que se planteaba que habían 2 incas. 2 incas, ojo, muy aparte del cogobierno del inca, porque el inca es un cogobierno con su hijo llamado el Auqui. A ver, comenzamos. Tenemos que al norte, lo que se visualiza en la imagen, al norte tenemos el suyo llamado el Chincha y Suyo. El de color rojo, que se puede visualizar según nuestra leyenda, sería el suyo considerado como el Contisuyo. Y de color verde, que es nuestro límite con la selva, sería el suyo llamado Antisuyo. Y más al sur tenemos el suyo conocido como el Coya Suyo. Pregunta de admisión, pregunta de San Marcos, fue: ¿cuáles son considerados los suyos más importantes? Los suyos más importantes es el Chincha y Suyo y el Coya Suyo. Profe, ¿por qué? Porque el Chincha y Suyo se encarga ¿de qué? De la producción agrícola. Y como tú sabes que todas nuestras culturas, la base económica fue la agricultura. Claro, con diferentes técnicas, pero lo van a hacer. Y también en el ámbito de ganadería, que sería este suyo, el Coya Suyo. Son considerados los suyos más importantes de todo el Tahuantinsuyo. Y también tenemos el Contisuyo, el Antisuyo, como está ubicado en la selva, es una zona netamente cocalera, y la coca era vital en el tiempo del Tahuantinsuyo. Ya sabes la ubicación, pero si te preguntan en tu examen, los incas al este, ¿hasta dónde llegaron? Se ubicaron hasta Ceja de Selva. A ver, si hablamos del hemisferio oeste, los incas delimitaron con el famoso Pacífico. Ahora nos vamos a basar al origen histórico de los incas y al origen mítico. A ver, si hablamos del origen mítico, tenemos la leyenda de Manco Cápac y Amaorio, tenemos también la leyenda de Pacaritambo, más conocido como los 4 hermanos Saya. En el origen mítico, jóvenes, tú tienes que saber este origen, cuál es la pacarina de Manco Cápac y Amaorio.
La Pacarina es el lugar de origen, y el lugar de origen de Manco Cápac y Amaoglio fue el lago conocido como el lago Titicaca. Salen de este lago, salen con una vara, y donde se hundía la vara se tenía que formar los incas. A ver, si tu examen te pregunta en qué obra fue plasmada la leyenda de Manco Cápac y Amaoglio, en la obra conocida como Comentarios Reales. Profesor, ¿quién es el autor de Comentarios Reales? El autor es considerado como el Inca Garcilaso de la Vega. Ojo, no equivocarte entre cronista mestizo y un cronista indígena. En este caso, Garcilaso de la Vega es considerado como un cronista mestizo. A ver, si hablamos de la Pacarina, ya te lo había mencionado. Ellos salen ¿de qué? Del lago Titicaca, donde Titi para Perú y para Bolivia ya sabes. Pero también hay otra leyenda llamada la leyenda de Pacaritambo. Esta leyenda de Pacaritambo se caracteriza porque se va a basar a los 4 hermanos Sayar. Profesor, ¿qué son los hermanos Sayar? Como tú ya sabes, ¿no? Estos hermanos tenían poderes y su Pacarina, estos hermanos, es un cerro conocido como el Cerro Tamputoco. A ver, profesor, ¿y cómo se llama el autor de esta leyenda? Se llama Juan de Betanzos. Y Juan de Betanzos, la obra lo va a plasmar ¿en qué? En una obra conocida como Suma y Narración de los Incas. Como tú te puedes percatar, imagino que has leído esta leyenda, al final queda vivo un hermano, conocido como Ayarmanco, y Ayarmanco se queda con las 4 esposas, ¿no? Y hasta se dice que es el origen de un primer ayu, porque ayu es, ¿qué cosa? Ayu es el conjunto de familia. Entonces se hace mención del origen de un ayu. Ojo, no te olvides, la leyenda de Pacaritambo, así que Ayarmanco se quedó con todas las mujeres de sus hermanos, más su esposa, ¿no? Llamado Bambaoglio, o sea que Ayarmanco no era manco, pues joven, ¿no? Jóvenes, lo más acertado, lo más creíble es el proceso histórico, porque los incas llegaron de una migración. ¿Cómo qué? Mira, visualiza. Tenemos que los incas salen jóvenes de la capital de Tiahuanaco, y tú sabes que Tiahuanaco está ubicado en el altiplano. Como ellos salen de Tiahuanaco, ¿por qué salen? Estos hombres, estos sacerdotes que estaban ubicados en Taipicala, son considerados la cultura puquina. Y esta cultura puquina son sometidos. ¿Por quiénes? Por los aymaras. Al ser sometidos, estos sacerdotes, estos hombres de la clase alta, migran, ¿no? Migran de Taipicala, salen, van a pasar por los cerros de Pacaritambo, pasan el lago Titicaca y van a llegar al Valle Camama. Profe, ¿por qué hacen eso? Porque lo que había ocurrido era una hambruna. Y es por esa necesidad que ellos tienen que encontrar nuevas tierras. Y esas tierras lo encuentran en el Valle Camama. Por eso que hablamos que este lugar es muy fértil. Profesor, pero si van a llegar al Valle Camama, ¿no? Al ojo que no va a estar jóvenes, este lugar va a ser tomado, ¿no? Y habitaban algunos pueblos, como que algunos pueblos cusqueños, que con este origen se va a dar todo este proceso histórico. ¿Cuáles son esos pueblos, no, cusqueños? Tenemos a los ayamarcas, es uno de ellos, ¿no? A los mascas, los paniagua, que son también otros pueblos. Entonces, este primer origen someten a este pueblo. Al someterlo, se da inicio a lo que se le considera, ¿no?, los incas. Ojo, van a someter y al someterlos es el inicio. Profesor, ¿quién te va a plasmar este origen migratorio de los incas? El que lo va a plasmar es el profesor sanmarquino Waldemar Espinosa, que todavía sigue enseñando en la Universidad de San Marcos y es muy conocido, ¿no? Esta es la ruta más creíble del inicio de los incas. Si tu examen te pregunta cuál es el origen, ¿no?, el origen mítico, y su Pacarina es el lago Titicaca, ¿qué vas a responder? La leyenda de Manco Cápac y Amaoglio. Si tu examen te pregunta ¿quiénes son considerados el tercer imperio? Son los incas. ¿Quiénes son considerados la tercera síntesis cultural? Son los incas. Datos muy importantes. Segundo imperio. Tercera síntesis cultural. Cultura panandina. El que divide en 4 suyos Pachacute. Los suyos más importantes, Chinchay-Suyo y Collasuyo. Río Maule al sur y al norte llegaron hasta Río Incasmayo. Están ubicados en el centro occidental de América del Sur. Si hablamos de los incas estaban divididos en 2 grandes dinastías. ¿Cuáles eran? La dinastía conocida como la dinastía Hanna y también la dinastía Uri. Profesor, el origen de estas 2 dinastías van a surgir
en su primera etapa, llamada la fase regional. En esta fase regional es dividido en dos: el periodo Curacal y la Confederación Cusqueña. En el periodo Curacal, jóvenes, se caracteriza ¿por qué? Porque es en este proceso que se va a dar la llegada de los incas al Valle Acamama. Ojo, nunca olvidar que de todo el Tahuantinsuyo, el que es considerado la capital de Tahuantinsuyo es Cusco. Si no te viene Cusco, te viene Cosco, y si no te viene Cosco, te viene Valle Acamama, la capital. Llegan al Valle Acamama por un proceso mítico o migratorio. Tú ya lo sabes, es un proceso histórico, un proceso migratorio, propuesto ¿por quién? Por el profesor sanmarquino Waldemar Espinosa. A ver, leamos. En el periodo Curacal tenemos el dominio Uri. ¿Qué te quiere decir el dominio Uri? Ojo, visualizar. Estas dos dinastías, la Jana significa Cusco Alto y la Urin Cusco Bajo. Si hablamos del primer Inca Urin, tenemos a tu Inca supuestamente mítico, pues no. ¿Quién? El primer Inca Urin es Manco Cápac. Lo del periodo Curacal, el dominio Urin del Cusco Bajo son considerados como incas sacerdotes. Profesor, en cambio en la Confederación Cusqueña tenemos al primer Inca Jana. El primer Inca Jana es Inca Roca. Inca Roca. Pero tu pregunta puede ser, no, profesor, a mí me han hablado en el colegio sobre la lista oficial de los incas. Y esa lista oficial de los incas, que están compuestos por 13 incas, ¿no?, es conocida como la Capa Cuna. Termina el periodo Curacal. Viene la Confederación Cusqueña. Y en la Confederación Cusqueña tenemos Inca Roca. Inca Roca es muy importante. ¿Por qué? Porque Inca Roca va a ser el que va a crear la Casa del Saber. Y la Casa del Saber es conocida como el Yachayhuasi. Ojo, en el Yachayhuasi solo van a estudiar la nobleza. La gente del pueblo no estudia. Es solo por la nobleza. ¿Y cómo se llama a la persona que enseñaba? A lo que tú le llamas profesor, en esos tiempos era llamado el amauta. No te vayas a olvidar. El amauta. ¿Y qué es lo que te van a enseñar en el Yachayhuasi? Te van a enseñar la historia de los incas, te van a enseñar todo su proceso, cómo ellos se expandieron, también te van a enseñar en lo que resaltas, ¿no? Lo que es el quipus, la yupana. Pero si en tu examen te preguntan cuál es el aporte, ¿no?, neto de los incas, el aporte que es de ellos es la yupana. La yupana, profe, ¿por qué no el quipus? Porque el quipus ha sido utilizado también por otras culturas. Ya aprende la diferencia. A ver, leamos entonces. En el dominio Jana no son incas sacerdotes, sino son incas guerreros. Incas guerreros. Profesor, en el colegio alguna vez me hicieron mención sobre Atahualpa. Atahualpa es Jana, Atahualpa es guerrero, no es sacerdote. A ver, ¿qué va a pasar? Si hablamos de este dominio, vamos a tener también a Huiracocha. ¿Quién fue Huiracocha? En el gobierno de Huiracocha se va a dar un conflicto, una guerra por posesión de tierras, una guerra por expansión. ¿Con quién? Se va a dar una guerra con los mejores guerreros del Perú antiguo. La guerra contra los chancas. Ya, no te olvides, guerra con los chancas. A ver, esta guerra con los chancas se caracteriza porque esta guerra, jóvenes, es llamada, ¿no?, la batalla de Yaguarpampa. ¿Qué va a pasar? Donde Huiracocha con su hijo Inca Urpo se van a esta batalla, ¿no?, y derrotar a los chancas, jóvenes, iba a costar de mucho esfuerzo. ¿Y qué pasó en este proceso? Huiracocha y su hijo, y conocido como Inca Urpo, se van y dejaron a los incas solos. Pero profesor, ¿los incas se rindieron o no? Porque sobresalió, ¿quién? Uno de sus hijos. Ojo, ¿quién era ese hijo? Era Cusi Yupanqui. Y es Cusi Yupanqui que derrota a los chancas. Y tras esta victoria de Cusi Yupanqui frente a los chancas, tú sabes que los chancas, en cada batalla que iban los chancas, siempre cargaban un dios muerto, llamado el dios Uscovilca. Ojo, También esta guerra contra los chancas es muy importante porque va a suceder una leyenda. Esta leyenda, que es conocida ¿por qué? Porque las piedras se levantan y se convierten en guerreros, y esta leyenda es considerada como la leyenda de los Pururaucas. Y son iluminados por el dios Sol, y por esa razón se da la victoria frente a los chancas. ¿Y cómo se llama ese personaje que derrota a los chancas? Nunca te olvides. Es Cusi Yupanqui. Ojo, después de la victoria de Cusi Yupanqui, él es bautizado con otro nombre. Y con ese nombre que va a ser bautizado, se inicia nuestra fase imperial.
¿no? ¿Cómo se llama? Pachacútec. O sea, el nombre era Cusiyupanqui, pero lo bautizan con este nombre, Pachacútec. Porque Pachacútec es considerado el organizador. Profesor, ¿cómo es eso? El organizador, el fundador del Imperio Incaico. ¿Por qué? Porque es en este momento que después de esta guerra con los chancas, el Cusco quedó en crisis. ¿Y quién lo va a organizar? ¿Quién va a resaltar a los incas de nuevo? Es Pachacútec. Nunca te olvides. Otra cosa es preguntarte quién es el primer inca y otra cosa es preguntarte quién es el fundador de la fase imperial. Porque en este periodo se va a realizar la máxima expansión de lo que tú le llamas Tahuantinsuyo. Tú sabes que existen 4 suyos. Y estos 4 suyos, ¿no? Chinchay-suyo, Collasuyo, Conti-suyo, tenemos también el Lanti-suyo. ¿Y quién divide en los 4 suyos? El que te divide es Pachacútec. Él te divide en los famosos 4 suyos. Muy aparte de los 4 suyos, lo que va a realizar Pachacútec va a realizar a lo que tú le llamas el templo más importante, un templo donde se le rinde culto al dios Sol. Coricancha va a crear un nuevo cargo conocido como el Tucuyricui, ¿no? O conocido como el Tucuyrrico también, ¿no? O el más conocido como el inspector incaico. En el ámbito policial que nuestra Academia debe saber preparar a los futuros jóvenes, se les enseña también que el Tucuyricui es considerado como un policía incaico. Aparte de los 4 suyos, aparte de la Coricancha, tenemos también, ¿qué cosa? La creación del Machu Picchu, la más grande planificación, la más grande arquitectura civil de nuestra historia, Machu Picchu. Y también Pachacútec va a crear las famosas provincias, ¿no? Las famosas provincias que son conocidas como los Guamaní, ¿ya? Las famosas provincias. Pero también Pachacútec tenía una duda, si dejarle el poder a su hijo, conocido como Amaru Yupanqui, o si dejarlo a su hijo Tupac Yupanqui. Profe, ¿qué va a pasar entonces? Va a haber un problema. Pachacútec los quiere poner a prueba, porque el próximo heredero va a ocupar el trono de Inca. Y Pachacútec quiere prepararse, jóvenes, y le quiere dar el cargo a su hijo Amaru Yupanqui. ¿Y qué va a pasar con Amaru? Amaru, jóvenes, pierde una batalla, no convence al 100% a su padre Pachacútec, así que luego se le da el poder a Tupac Inca Yupanqui. ¿Y quién fue Tupac Inca Yupanqui? Fue el que va a someter a uno de los reinos más importantes del norte. ¿A qué reino me refiero? A la cultura Chimú. ¿Y quiénes eran los Chimú? Los mejores orfebres. Como te había recalcado, Sican también lo tiene, y Sican es mejor. El examen de admisión te pregunta, cuando se conquistan a los Chimú, lo hacen en el gobierno de Pachacútec. O sea, este hijo, siendo Auqui, es mandado por su padre y somete. Otra cosa, preguntarte, ¿quién va con el ejército incaico y somete a los Chimú? Tu respuesta sería Tupac Inca Yupanqui. Ya luego de la muerte de Pachacútec, tenemos el gobierno de Tupac Inca Yupanqui. A aproximadamente sus 25 años, él realiza un viaje de navegación. ¿A dónde? Él va a navegar por las costas de Colombia y se da cuenta que esta corriente ecuatorial no le causaba daño a las balsas. Y es por esta razón que realiza este viaje de expedición. Profe, ¿a dónde va a llegar? Llega a la Polinesia. Por eso que Tupac Yupanqui es considerado como el Inca navegante. En Polinesia se han encontrado los quipus. Entonces es un gran indicio que en realidad él sí llegó, ¿no? Bueno, son una de las teorías que se propone, por eso que se le considera acá. A ver, una pregunta. Si lo llaman el Inca navegante, ¿por qué es? O sea, ¿quién les enseña a los incas a hacer balsas? Fácil. Ellos sometieron a una cultura que está ubicada en Ica. ¿Te acuerdas que te había mencionado? ¿Qué cultura era? La cultura chincha. Bueno, los mejores comerciantes y navegantes. Por eso que ellos tienen, ¿no? Ya saben, ya elaboran. Aparte de Tupac Yupanqui, es importante porque él va a conquistar pequeñas culturas y lo va a hacer en su periodo. Por eso que realiza mayores conquistas. No equivocarte con la máxima expansión, mayores conquistas. Porque el Inca que realiza la máxima expansión de este gran imperio es el Inca Huayna Cápac. Bueno, que sería nieto de Pachacútec. A ver, Huayna Cápac realiza la máxima expansión. Si realiza la máxima expansión, ojo, va a chocar con pueblos que
va a haber problemas limítrofes. Si gobernaba Huayna Cápac, en la llegada de Pizarro, nunca nos hubieran conquistado. Bueno, es una teoría que se plantea, pues, ¿no? Y con la llegada de los españoles, tú ya sabes, se destruye nuestra cultura andina, nuestro gran imperio llamado Incas. Entonces, en el gobierno de Huayna Cápac se está realizando, jóvenes, el segundo viaje de Pizarro. El segundo viaje de Pizarro. Y como Inca Huayna Cápac está al norte, en el segundo viaje de Pizarro, que es considerada y conocida, porque tú sabes que Pizarro realizó 3 viajes. Durante estos 3 viajes, el primer viaje es conocido como el viaje de exploración. El segundo viaje es conocido como el viaje del descubrimiento. Y el tercer viaje es considerado como el viaje de la conquista. Aquí se está hablando del segundo viaje nada más. Ojo, cuando Huayna Cápac, como estaba en el norte, él era parte de la dinastía del Cusco Alto. Si hablamos del Cusco Alto, hacemos mención de la dinastía Hanna. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Él es contagiado de una enfermedad. Él es contagiado. Y al ser contagiado de la viruela, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, a ver, y al ser contagiado, él le da el poder a su hijo. ¿Quién era su próximo hijo? El que iba a ocupar el trono. ¿Quién era el Lauqui, el príncipe heredero? Nada más jóvenes que Ninan Coyuchi. Pero ¿qué pasó? Ninan Coyuchi también muere. Como Ninan Coyuchi muere, así que viene el conflicto entre 2 hermanos. ¿Quiénes? A esta guerra civil se le llama la guerra civil entre Huáscar versus Atahualpa. Pero, profe, ¿a quién le corresponde el trono de Inca? A Huáscar. Porque Huáscar era hijo de una coya. ¿Y quién era la coya? La esposa oficial del Inca. Entonces, profesor, pero hay otro hermano que también quiere el poder. A este conflicto va a ser aprovechado por los españoles, y más que las etnias del norte van a apoyar a los españoles, nos someten. Van a aprovechar este momento. Todo esto es el proceso histórico. Ojo, a ver, tu repaso rápido. Si te preguntan en tu examen, ¿a quién le consideran el Inca navegante? Tupac Yupanqui. A ver, ¿qué Inca divide en 4 suyos? Pachacútec. ¿Qué Inca inicia la fase imperial? Ojo, es imperio, y los Incas son llamados el segundo imperio por Luis Guillermo Lumbreras. ¿Y quién lo inicia? Pachacútec. Pero ¿quién realiza la máxima expansión? Huayna Cápac. Huayna Cápac. Ojo, no te olvides, ¿ah? Después de Huayna Cápac, ¿a quién le corresponde el trono? A Ninan Coyuchi. Luego Ninan Coyuchi le correspondía a Huáscar. ¿Pero quién quería el poder? Atahualpa. Así que este conflicto entre hermanos, aprovechado por los españoles, ¿no? Un pequeño resumen, espero que te ayude bastante. Nunca te tienes que olvidar, esta lista está en la lista oficial de los incas, llamado Cápac Cuna. Ya, acuérdate, ¿eh? Las características del imperio incaico. A ver, si hablamos del aspecto económico, según John Murra, se clasifica en reciprocidad, se clasifica en redistribución. Profesor, ¿en qué consiste? Con este pequeño gráfico te voy a plasmar, jóvenes, cómo fue la metodología. La reciprocidad. Te voy a colocar un ejemplo. A ver. Tenemos a 2 familias. ¿Qué te quiero decir? Que hay una familia, ¿no? Esta familia le ofrece trabajo a la otra familia. ¿Cómo qué, profesor? Es una ayuda mutua. A ver, ¿cómo qué? A ver, si en el caso del incanato, ¿no? La persona que se casaba, o sea, un hatun runa, ¿qué es lo que hacía? No te decía, oye, ¿sabes qué? Ayúdame a construir mi casa. Y venía toda una familia. Y tú lo ayudabas. Pero después, ¿tú cómo le devolvías? Con trabajo. Eso era la reciprocidad. O sea, si una familia te brinda trabajo, ¿tú cómo devuelves? Con trabajo también. El mismo nombre lo dice. Es algo recíproco. Es una ayuda mutua. Es reciprocidad. Ojo, no equivocarte con la redistribución, porque la redistribución se caracteriza porque ¿quién lo realiza? El Inca. No, el Inca y una familia. La reciprocidad, jóvenes, se realiza ¿entre quiénes? Entre los hatun runas, ¿no? Con la familia. Los hatun runas con la familia. Y tú sabes que el conjunto de familia, ¿cómo se le llama? Se le llama ayo. Acuérdate, ¿eh? Ayo. A ver, ¿qué más? En cambio, en la redistribución, el Inca le da a la familia, le da herramientas,
le da herramienta. Profesor, ¿qué más? Le va a entregar semillas, un ejemplo, semillas, porque tú sabes que el que tenía mayor cantidad de tierras era el Inca. Y el Inca, al darle herramientas, al darle semillas, esta familia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Trabajar para el Inca. Trabajo para el Inca. Profesor, ¿el Inca trabaja para esta familia? No. Por eso que se le llama redistribución, según John Murray, pues, ¿no? A ver, profesor, no es algo recíproco acá, como puedes visualizar, ¿ya? No es algo recíproco. Aprende la diferencia, pero el Inca se quedaba con todo lo producido en las tierras. No, el Inca repartía. El Inca nunca se quedaba con todo. Tenía la mayor cantidad de tierras, pero el Inca repartía. Nunca te olvides de ese punto. Y como tú sabes que todas nuestras culturas, ¿a qué se van a dedicar? Su actividad económica va a ser la agricultura. Agricultura. Como los incas van a tener sus 4 suyos, y en cada suyo están ubicadas en diferentes partes del Perú, y más aún que se expandieron hasta Colombia, y también al sur se expandieron hasta Chile. Los incas van a aplicar en el altiplano, un ejemplo, ¿no? Van a aplicar algo que era propio de Tiahuanaco, que era propio de esas culturas que estaban ubicadas en el altiplano. ¿Y qué era? Los guaruguaru. Los guaruguaru, ¿no? Llamados camellones, lo van a aplicar en el altiplano también. Van a aplicar también los incas los huachaques. Y los huachaques ya se viene utilizando del tiempo de Moche, del tiempo de Chimú. También lo van a utilizar, sí, porque van a someter culturas del norte. Uno de ellos fue Chimú. Entonces, ¿cómo se llama? Te he explicado 2 técnicas. Hay una técnica más que es propio de los incas, conocido como el moray. Y con el moray van a obtener un montón de microclimas. Ojo, al igual que los andenes. Los andenes es vital en el incanato. Y como ustedes han podido visualizar en el Machu Picchu, ¿hay andenes? Sí. ¿Y por qué se hacen los andenes? Para obtener una gran variedad de productos sin intermediarios. Ojo, pregunta fijo de admisión. La distribución de tierras. Había tierras para el pueblo, tierras para el estado inca, ¿no? Y también tenemos tierras para el culto. Las tierras del estado inca va a ser protegido, va a ser administrado ¿por quién? Por la panaca. Mira, acuérdate un término más, profesor, ¿qué es la panaca? La panaca consiste en ¿qué? Es la familia del Inca. ¿Y quiénes conforman la familia del Inca? Tenemos la coya, el auqui, esa es la panaca. Y la panaca tenía esa función. A ver, en la tierra para el culto, era una tierra para ceremonias. ¿No? Ceremonias. Y tú debes saber que ¿a qué dios se va a orar? Los incas en sí eran politeístas, pero los incas tenían varios dioses. Y el dios principal, el dios más importante, era el Inti. Y ahí tenemos acá la siguiente clasificación. Pero también tenemos tierras para el pueblo. El pueblo está dividido sus tierras en topo y sapsi. Profe, ¿qué es el sapsi? ¿Qué es el topo? Mira acá el siguiente esquema. El topo es una parcela, un pedazo de tierra, y que se le va a dar, jóvenes, a cada familia. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mira acá, ¿cuántos topos visualizas en la imagen? En la imagen se puede visualizar 2 topos. Ojo, si en tu familia nace un hijo varón, el Inca te daba un topo por varón. Pero, profe, si en tu familia nace una hija mujer, el Inca te daba medio topo por mujer. Medio topo por mujer. El sapsi, ¿qué es el sapsi? Profesor, como tú estás en el Perú, jóvenes, no estamos libres de nada, puede ocurrir un desastre natural y puede afectar este topo. A ver, ¿qué? ¿Y el Inca los mataba de hambre a las familias? No, estas familias tenían que trabajar, tenían que alimentarse. ¿Y el Inca qué hacía? Llegaba a ese grupo de familias y los hacía trabajar a todos juntos. Y esa tierra se le llama sapsi. ¿Y qué es el sapsi? El sapsi es una tierra comunal, ¿no? Es una tierra en caso de emergencia. Ojo, no te olvides, en caso de emergencia. Entonces, profesor, si en tu examen te van a preguntar los siguientes métodos de trabajo y te voy a enseñar a diferenciarlos. Mira aquí, a ver, tenemos el AINI. ¿El AINI en qué consiste? El AINI consiste en trabajo entre familias del mismo ayo. Mientras que la minca, como puedes visualizar en el sapsi, se van a unir todas las familias y ese es minca. Minca significa el trabajo colectivo, el trabajo
¿no? En conjunto, el trabajo entre varias familias. Profe, nunca te olvides que esto ocurre siempre y cuando, a ver, en el caso del Sapsi, fue afectado por un fenómeno, un desastre natural, ¿no? A ver, y los incas para prevenir un desastre natural van a realizar diferentes rituales, como uno de ellos es la capacocha. ¿Qué era la capacocha? Era un ritual que era sacrificar niños. Los incas jóvenes, este ritual va a ser muy importante porque no solamente lo utilizan para prevenir desastres naturales, también lo van a utilizar cuando nombra un inca, capacocha, cuando muere un inca, capacocha, ¿no? Y también para la prevención de tierras. Lo llevan al Lapu. ¿Qué era el Lapu? El Lapu es el cerro. Se sacrifican a los niños para prevenir estos desastres. Primera diferencia, ¿qué era el Aini que te había mencionado? Que el Aini significa trabajo entre familias del mismo ayu, a lo que yo le voy a llamar un trabajo individual. A ver, ¿y qué era Minca? Era un trabajo en conjunto de familias, a lo que yo le voy a llamar un trabajo colectivo. Mira, no equivocarte con la tierra del Inca. El Inca tiene tierra, si lo tiene, yo te había mencionado ya. Si el Inca, jóvenes, ¿qué va a pasar en las tierras del Inca? Vas a aplicar otro método de trabajo. Va a ser un trabajo obligatorio, va a ser también un trabajo por turnos, a diferencia de estos dos métodos. Y a ese trabajo se le llama mita. Es un trabajo por turno, ¿no? Por turnos, y es un trabajo obligatorio. No te olvides, obligatorio. Profesor, ¿qué más sabe? Pero solamente se aplica mita en las tierras del Inca, no. También se puede aplicar mita, ¿en qué? El Inca es el que hace las obras públicas. Si tú haces obras públicas, también se aplica mita, puedes aplicar, ¿no? Pero más se utilizaba en las tierras del Inca, clásico. A ver, ¿qué más? En el Aini y en la Minca, todo lo que se produce en las tierras del pueblo, ¿dónde lo vas a guardar? En un almacén. Ese almacén se llama pirua. Ojo, ¿eh? Y todo lo que se produce en las tierras del Inca se guarda en un almacén, y este almacén se llama las famosas colcas. Colcas. Profe, entonces, ¿esto es lo que tiene el Inca? Sí, pero los incas también tienen una influencia también, ¿no? De unos caminos llamados los caminos del Señor, que también lo van a utilizar, sí, pero tú sabes que estos caminos les pertenecen también, ¿desde qué cultura? Le pertenece desde la cultura Wari, ¿no? Y los Wari son considerados el primer imperio y los que van a expandir el urbanismo, que los incas van a tomar como aporte también. Entonces, esto es lo que tienes que aprender, como yo te había dicho, las fijas de incas, ¿no? Tema recurrente de examen de admisión. Si tu examen te pregunta, a ver, ¿cómo se llama el trabajo obligatorio? ¿Qué vas a responder? Mita. ¿Cómo se llama el trabajo en conjunto de familias? Minca. Minca. ¿Dónde se practica Minca? ¿En el topo o en el sapsi? En el sapsi. ¿Cómo se llama el trabajo entre familias del mismo ayu? Es Aini. ¿Ya? Aini. ¿Quién tiene mayor tierra? El Inca. ¿Pero el Inca se queda con toda la producción? No. El Inca no. Todo lo que produce, el Inca lo separa, ¿no? ¿Sabes qué? Te doy a ti, le doy al otro, ¿no? El Inca es así. Porque el Inca se preocupa, ¿no? Por su pueblo. A comparación, ¿no? Y a diferencia de los españoles. Que los españoles van a aplicar a lo que tú le llamas la mita minera. Y esta actividad, nunca te olvides, es la agricultura. Tenemos técnicas, ya te mencioné. Y nunca te olvides de John Murray. Claro, fija en admisión, San Marcos ya lo preguntó. Y así que otras universidades lo pueden hacer. Así que atento, ¿eh? En el aspecto de cerámica. Los incas se caracterizan porque tienen un gran aporte, que era forma de jarrón. A lo que San Marcos preguntó una vez, ¿cómo se llamaba? Era conocido como el urpo o también llamado el aríbal, ¿no? Ojo, tenían cerámica, como también tenían tejidos. Tenían una tela muy fina, ¿no? Llamado el cumbi, que se va a utilizar bastante solamente para la nobleza. Tenemos tela para el pueblo llamada la vasca también. Ojo, ya en el aspecto social, los incas se caracterizan ¿por qué? Yo te había hecho mención anteriormente sobre un ayu. ¿Qué era un ayu? Un ayu significa el conjunto de familias. Ojo, conjunto de familias. A ver, ¿qué más? Pero también te había mencionado sobre la familia del Inca. Y la familia del Inca se le conoce como la panaca. La panaca está conformada por varones y mujeres. Todavía se olvidara. ¿Y qué función tenía la panaca? Lo preguntaron una vez. Proteger las tierras del Inca. Es una de sus funciones. Proteger las tierras del Inca.
también se encargaban de proteger la momia del Inca. Y en el caso de la momia del Inca, se le llamaba el Malqui. ¿Quién se encargaba de eso? La Panaca, la familia real. Si hablamos de la clasificación del aspecto social del incanato, tenemos que en la cúspide, en la parte más alta, está la máxima autoridad. Y la máxima autoridad es el Inca. También en la clase alta tenemos 3 clases de nobleza que te voy a mencionar. Tenemos la nobleza de sangre, tenemos la nobleza advenediza y la nobleza de privilegio. Profe, ¿en qué se diferencia? En lo siguiente, que la nobleza de sangre es la panaca. Ojo, yo te había dicho, ¿qué era la panaca? La panaca era la familia, ¿no? La familia real del Inca. Y si hablamos de la panaca, esa nobleza de sangre, jóvenes, tenemos. Te voy a mencionar lo siguiente. A ver, tenemos a la Coya, ¿no? La Coya, la Coya era la esposa oficial del Inca. Ojo, también tenemos al Lauqui. ¿Qué es el Lauqui? El Lauqui es el hijo del Inca, más conocido como el príncipe heredero. Ojo, cuando el Inca estaba vivo, el Inca ya gobernaba, no, estaba junto con el Lauqui. Al Lauqui le enseñaba a jóvenes. Por eso que en la Capacuna no se le consideraba ¿quiénes? No se le consideraba jóvenes a Inca, ¿no? A Inca Urco, tampoco se le consideraba también a Amaru Yupanqui. En vez de Amaru Yupanqui se le considera en la Capacuna, en la lista oficial de los Incas, a lo que se le conoce como Tupac Yupanqui. Pero así como hay un hijo, también tenemos la hija del Inca. La hija del Inca se le conoce como Ñusta. Profe, no te olvides, Coya esposa, Auqui hijo soltero, príncipe heredero, y la Ñusta es llamada la hija soltera del Inca. Pero también tenemos al hijo casado. Al hijo casado del Inca se le llama Inca. Ya a la hija casada se le llama Paya. Te vayas a olvidar. Esto conforma la panaca, la familia del Inca, más conocido como la nobleza de sangre. Pero también tenemos la nobleza advenediza. ¿Quiénes eran la nobleza advenediza? Cada vez que los incas sometían a una cultura, como es en el caso de, ¿no? Cuando los incas sometieron a los chimú. Y los incas, ¿no? A estos gobernantes de estas culturas que se sometían pacíficamente, conformaban la nobleza advenediza. Ojo, gobernantes que se rinden pacíficamente, nobleza advenediza. Pero también tenemos la nobleza de privilegio. ¿Quiénes eran la nobleza de privilegio? Eran conocidos como los que ascendían por un favor brindado al Inca. Y el Inca los nombraba nobleza de privilegio. Un ejemplo de ello fue los curacas, por su fiel servicio, conformaban este rango. De la clase alta vamos a pasar a la clase baja, pues, ¿no? A la clase baja, donde está la gente del pueblo, ¿no? Así como tu amigo el Brian, también, pues, ¿no? Si hablamos de la población, tú tienes que saber clasificar. Tenemos los Hatun Runas, tú tienes que saber quiénes son Hatun Runas, Mitimais, Aguias y Yanaconas. Es recontra fácil, aprende a diferenciar, porque yo te había dicho, entre un Hatun Runa, cuando hace jóvenes un trabajo recíproco con la familia, con una familia, con un ayu. ¿Quién te había explicado eso? Lo había explicado, ¿no? John Murra, que te expliqué hace un momento. Esta es la parte más fácil. Te estoy haciendo esta gráfica para que puedas diferenciar bien el aspecto social del incanato y para que no pierdas tiempo como lo pierdes con ella. Atento, ¿ah? Tenemos los Hatun Runas. ¿Quiénes eran los Hatun Runas? Son considerados jóvenes, en su gran mayoría, los campesinos. Y yo te había mencionado, a ver acá, los campesinos. Yo te había mencionado que los incas, su base económica, su actividad económica es la agricultura. Te había dicho que habían utilizado el Moray, habían utilizado andenes, en el Cusco, ¿no? ¿Lo hay? Sí. Entonces, su base social, su núcleo social, el aspecto más importante, San Marcos lo preguntó una vez, Hatun Runas. Pero también tenemos los Mitimais. Los Mitimais, acuérdate, ¿de qué? De migrantes, pues, ¿no? Eran los migrantes del incanato. Ojo, aprende a diferenciar. Cada vez que los incas conquistaban una cultura, los incas llevaban unos hombres a ese pueblo conquistado. Y la función de esos hombres era enseñarles la creencia, la costumbre incaica. Porque tú debes saber, ¿no? Que la lengua del inca era el quechua. Pero la lengua materna de los incas era el puquina. Aprende la diferencia. Porque ¿cómo se llama el inca que va a oficializar el quechua? Tenemos el Inca Pachacútec. El Inca Pachacútec oficializa el quechua. Pero cuando invade una cultura, no desaparece su lengua, sino esa fue una táctica incaica. ¿Cómo qué?
Tú tienes que, ¿no? El quechua es la lengua oficial, pero no hay que desaparecerla tu lengua también, ¿no? Y así este pueblo aceptaba pacíficamente, ¿no? Que sean sometidos, y fue muy importante. Nunca te olvides, ¿quién oficializa? ¿Quién oficializa el idioma conocido como el quechua? Pachacuti. A ver, también tenemos las sakyas. ¿Quiénes eran las sakyas? Las sakyas eran las tejedoras raptadas. Tejedoras raptadas. A ver, profe, ¿cómo es eso? No entiendo. A ver, jóvenes, si hablamos de las sakyas, tenemos a los adopanacas. Los adopanacas, o también conocidos en el incanato como los señores de las hermanas. Estos señores se van a encargar de reclutar niñas entre los 8 a 10 años. Profe, ¿qué consiste? Se las van a llevar, ¿no? Se las van a llevar a estas niñas y van a estudiar ¿en dónde? ¿Dónde se les va a enseñar? ¿Dónde se les va a preparar a estas niñas? No confundirte con el Yachayhuasi y el Lacyahuasi. El Yachayhuasi es la casa del saber solamente para varones y el Lacyahuasi es solamente para mujeres, donde a estas niñas se les va a enseñar, jóvenes, cómo cocinar, ¿no? Cocinar, tejer. Y así cuando ellos ya cumplían los 10 años, tenían la facultad, si querían regresar a su pueblo, si querían regresar a su familia, o seguir en el Lacyahuasi. Y muchas de estas van a realizar actividades ya mayores como la preparación de la chicha, ¿no? Que va a facilitar bastante en el incanato. A ver, también tenemos los yanaconas. Los yanaconas son considerados los sirvientes incaicos. A ver, sirviente incaico. Si hablamos de los sirvientes incaicos, trabajaban ¿dónde? En la casa de la realeza. Ojo, los yanaconas no tienen ayu. ¿Por qué no tienen ayu? Porque trabajan para la realeza. Así que estos yanaconas, si tu examen alguna vez te pregunta en admisión cómo se llama, ¿no? La clase que se encargaba, ¿no? Que se encargaba y perdía sus derechos y obligaciones, son los yanaconas, ¿no? Porque están bajo potestad del incanato. A ver, tenemos los piñas. ¿Quiénes eran los piñas? Eran los sembradores de coca, ¿no? Los sembradores de coca. Profe, los sembradores de coca, ¿no? Tu amigo de Brian, ¿no? En un antepasado pudo haber sido un piña, pues no, sembrador de coca. A ver, si hablamos en el aspecto cultural, también tenemos la arquitectura. ¿En qué destaca? En una arquitectura civil, en una arquitectura militar y en una arquitectura religiosa. En la arquitectura civil tenemos la obra más grande del incanato, ¿no? A lo que tú lo conoces como el Machu Picchu. El Machu Picchu, jóvenes, significa, se le conoce como Cerro Viejo. Cerro Viejo. Pero la palabra Picchu, jóvenes, esta palabra Picchu, ¿qué significa? Esta palabra Picchu significa pico. Pico. Por eso que no en español significa pico, pero lo que va a causar hoy en día, en el año 2002 salió una gran investigadora que lanzó en una revista de España sobre que Machu Picchu, jóvenes, en realidad no es el nombre que se le da hoy en día, ¿no? Porque el nombre originario y el que sí debería ser es el nombre de Patayacta. Entonces, una arquitectura civil, no te olvides, tenemos Machu Picchu. A ver, pero si hablamos de una arquitectura militar, tenemos a lo que tú lo conoces como como Pisac, ¿no? Pisac, ¿no? Sacsayhuamán, ¿no? Sacsayhuamán, ¿qué más? ¿Alguna vez los he escuchado? Tenemos Pisac, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, ¿no? Si hablamos de una arquitectura religiosa, donde va a estar incrustado, jóvenes, orfebrería, entonces tenemos la arquitectura conocida como Coricancha. Y en la Coricancha se le rinde culto ¿a quién? Al dios más importante del incanato, y ese dios se llama el dios Sol, más conocido como el Inti. A ver, y con esto hacemos la entrada al aspecto de religión. ¿Los incas creían en un dios? No, los incas creían en varios dioses. Cuando tú crees, o cuando una cultura cree en varios dioses, se le llama politeísta. Politeísta. Pero si hablamos, ¿quiénes conformaban los dioses del incanato? Tenemos dioses mayores y dioses menores. Los dioses mayores era el dios oficial. Y este dios oficial se le llama el Inti, el dios más importante. Y se le va a realizar la famosa fiesta del Inti Raymi, pues, ¿no? A ver, ¿tenemos dioses menores? Sí.
¿Como quiénes? Tenemos, a ver, a la luna. La luna era llamada Quilla. Quilla. Luna. Profesor, ¿y se le hacía una fiesta a la Quilla? Sí, se llamaba la fiesta de Quilla Raimi, ¿no? Y esta fiesta de Quilla Raimi es importante, sí también, ¿no? A ver, ¿qué más? Verdad, recalcar que en la fiesta de Quilla Raimi, en algunos momentos, que lo que ocurría en esta fiesta es que cuando se nombraba un nuevo inca, ¿no? Se le hacía en la fiesta del Quilla Raimi, no te vayas a olvidar. Tenemos el rayo, a rayo se le llamaba, jóvenes, la ilapa, ¿no? La ilapa. Tenemos el cerro que se le llama Apus, este es el más conocido. Y también tenemos la piedra era considerado como el dios Apacheta, ¿no? Apacheta. Te debe de sonar conocido porque cada vez que viajan, ¿no? Cada vez que viajan y se van a las partes más altas de una zona, colocan una piedra sobre otra. Al colocar una piedra sobre otra, ¿no? Las personas le dicen, no, voy a colocar mi apacheta. O sea, que vas a colocar tu piedra. Y cada piedra significa un deseo. Un deseo, ¿no? Por eso cuando tu profesor viaja a estos lugares y ve varias apachetas así, uno sobre otra, ejemplo sería de esta manera, ¿no? Varias apachetas una sobre otra, y cada uno significa un deseo. ¿Qué hace tu profe? Tu profe los patea, pues, ¿no? Para que no se les cumpla su deseo. Si alguna vez no se está cumplido, tu profe ha sido, ¿no? Tenemos también la momia del Inca. Y la momia del Inca se le llama Malqui, nunca te olvides. ¿Quién protege al Malqui? La panaca. La panaca, ojo, ¿ah? Entonces, estos son los dioses menores y los dioses mayores. No te vayas a olvidar. También tenemos la Pachamama, que es la tierra. Pues. También tenemos la Pariacaca, la lluvia, dios de la lluvia. Ya. En el aspecto educativo, jóvenes, tenemos la Casa del Saber. Y la Casa del Saber, tú ya sabes. ¿Cómo se le llamaba? El Yachay Huasi. El Yachay Huasi. Profesor, y en el Yachayhuasi se les enseñaba a los varones, ojo, solamente nobleza incaica. Y también en las mujeres estaba el Agyahuasi. ¿Y qué inca crea el Yachayhuasi? Es el Inca Roca, pues no, el inca conocido como Inca Roca. Y el que enseña en el Yachayhuasi yo te había dicho que es el Amauta, pues no, el Amauta. Y lo que te van a enseñar también son los métodos de conteo, como es el quipus, la yupana, pero algo propio de los incas, que una vez lo preguntaron, es la yupana, no te olvides, porque el quipus lo han utilizado otras culturas también. A ver, tú sabes que en el incanato se tenía una cosmovisión incaica como el Hanan Pacha, ¿no? El Hanan Pacha, tenemos también en el aspecto de religión a lo que se le conoce como el Kai Pacha y el Uku Pacha. El Hanan Pacha, tú ya sabes, es alto, o sea, significa el mundo de arriba. Y el Kai Pacha significa el mundo terrenal. El mundo terrenal. Y si hablamos del Uku Pacha, el Uku Pacha significa el mundo de abajo, el mundo de los muertos. Si tu examen te preguntan alguna vez a qué cosmovisión se le llamaba el mundo de los dioses, es el Hanan Pacha, no te olvides. El mundo de los hombres también se le conoce al Kai Pacha. En el aspecto político, jóvenes, tenemos al Zapa Inca, tenemos el Tahuantinsuyo Camachic. ¿Quién fue el Zapa Inca o el Zapa Inca? Es el Inca. Y tú sabes que el Inca no gobernaba solo. El Inca, cuando él estaba en el poder, el Inca enseñaba ya a su hijo, al príncipe heredero, y ese príncipe heredero era conocido como el Lauqui. ¿No? Profe, muerto el Inca, asciende el Lauqui al poder, y el Lauqui es el hijo soltero también, asciende al poder, pero yo te pregunto, ¿quién lo nombra al nuevo Auqui, lo nombra Inca? Son unos sacerdotes que muchas veces conforman la familia del Inca. ¿Cómo se llaman estos sacerdotes? Son los sacerdotes conocidos como los Huila Humu, ¿ya? Los famosos sacerdotes. Pero también tenemos el Tahuantinsuyo Camachic, o más conocido como el Consejo Imperial. Tenemos al Apocuna. Profesor, ¿quién fue el Apocuna? El Apocuna es considerado el gobernante suyo. ¿No? ¿Cuántos Apocuna van a ver? 4. ¿No? 4. Tenemos el Apuchic. ¿Quién es el Apuchic? El Apuchic era considerado el gobernante de provincias. El gobernante de provincias. Si hablamos del gobernante de provincias, tú ya sabes. ¿Quién crea esto? Lo crea Pachacútec. Y Pachacútec lo llamó los Guamaní, pues, ¿no? O gobernante de provincia.
más conocido como Apunchit. A ver, Curaca, ¿qué función tenía Curaca? El Curaca era el jefe del Ayu. Y ese conjunto de familias es liderado ¿por quién? Por el Curaca, el jefe del Ayu. Pero también tenemos el Purej. El Purej, jóvenes, era considerado el jefe de familia. Es la clasificación incaica. Pero también en algún momento te pueden preguntar cómo se llamaba la reunión de todo el Ayu. Se le llama el Kama Chico. No te vayas a olvidar. Datos muy importantes. Para prevenir desastres naturales, se aplicaba un ritual llamado el Capacocha. Para la lista oficial de los incas que te había mencionado, se le llama Capacuna. Y también el Kama Chico. Pero también, jóvenes, dentro del Ayu, el más fuerte, el más aguerrido, el atleta que te va a representar en el aspecto militar, ¿quién va a ser? El Sinchi, el joven guerrero. Sinchi, ya no te vayas a olvidar. Entonces, jóvenes, también tenemos un cargo muy importante, conocido como el, lo voy a agregar acá, conocido como el Tukuy Rikuy, o más conocido como el Tukuy Rikok también. Profesor, ¿y qué función tenía el Tukuy Rikuy? O llamado Tukuy Rikok. Su función era de inspector, más conocido como el inspector incaico. Este ha sido el tema por hoy, recontra fácil, así que te voy a hacer tu repasón, como siempre, ¿no? A ver, si alguna vez te preguntan en tu examen, ¿cómo se le denomina al conjunto de familia? Se le llama, jóvenes, Ayu. ¿Cuál fue el núcleo social más importante de todo el incanato? Es el Ayu. Y la población mayoritaria eran los Hatun Runas. Datos muy importantes en todo este periodo. Te tienes que también acordar sobre el origen mítico, el origen histórico. El Inca que vivió en 4 suyos, Pachacute. El incanato es considerado también como el segundo imperio. Te vayas a olvidar, segundo imperio. ¿En cuántos suyos se dividen? 4. ¿Quién los divide? Pachacute. Al norte llegaron hasta Río Ancasmayo y al sur llegaron hasta Río Maule. Si te preguntan, a ver, ¿qué países abarcó el Tahuantinsuyo? Comenzamos de abajo. Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. ¿Ya? Y también, jóvenes, nunca te olvides el Inca navegante. No te olvides quién fue Huayna Cápac. Después de Huayna Cápac, a quién le corresponde el trono. Pero ¿a quién se lo dan? Datos muy importantes, jóvenes. ¿Cómo se llamaba el sacerdote incaico? ¿Cómo se le llama? El Huilac ¿Ya? Dato, pregunta de admisión. Y como te había dicho, tu profesor te da las fijas, Te da las fijas si quieres postular a la universidad. Si quieres postular a la PNP, también te va a ayudar bastante. Y para eso tienes que estar en la Academia Héroes del Saber. La mejor academia, jóvenes de Lima, donde vas a aprender diferentes temas del prospecto. Entonces, jóvenes, ya sabes, esto fue un repaso de incas, espero que te haya encantado bastante. ¿Y esto dónde lo vas a aprender? En la Academia Héroe del Saber. Así que vamos a seguir con nuestro próximo video. Espero tu comentario, tus likes, a la Academia Héroe del Saber. Y eso sería todo. Muchas gracias. Jóvenes, comenzaremos con las fijas de Héroes del Saber. Primera pregunta. Señale el sistema de trabajo de ayuda mutua dentro del Ayu. Clave A, Minca. B, Mita. C, la marca. D, la chunca. Y E, el aire. La clave es el aire. Clave E. Señale dónde se almacenaban los excedentes productivos que beneficiaban al Estado Inca. A, Catus. B, Pirguas. C, Aguiahuasis. D, Tambos. E, Las Colcas. Clave E, Las Colcas. Como te había mencionado, en las colcas se almacenaba toda la producción del Estado Inca y del pueblo se almacenaba en las pirguas. Los suyos sapu o apocunas formaban parte del Tahuantinsuyo Camachic. B, Gobierno Provincial. C, Camachico. D, Sistema del Cusco. E, Ayu. La clave es A,
Tahuantinsuyo Kamachic. Como te había mencionado en la clase pasada, que Tahuantinsuyo Kamachic era el Consejo Imperial, y dentro del Consejo Imperial estaban los gobernadores suyos, conocidos como los Apocunas. El conjunto de los miembros de la familia de cada inca constituían a. un curacasco, b. cabeza región, c. una yaca, d. una panaca, e. una pacarina. La clave es D, una panaca. Como te había mencionado en la clase, que la familia del Inca estaba conformada, jóvenes, por la nobleza y sangre. Lo conformaba el Lauqui, el hijo soltero, la Coya, la esposa oficial, la Ñusta, la hija soltera, y eso conformaba la nobleza, la clase alta del Imperio Incaico. Señale una evidencia arquitectónica civil del Imperio Incaico. A. Poquecancha, B. Inticancha, C. Ollantaytambo, D. Coricancha, E. Machu Picchu. La clave correcta es E. Machu Picchu, porque en la clase hemos hecho mención que la arquitectura incaica, aparte de ser simétrica, jóvenes, estaba dividida en arquitectura civil, arquitectura militar y arquitectura religiosa. En la arquitectura civil tenemos al Machu Picchu, en la arquitectura militar tenemos a Pisa, Ollantaytambo, y en la arquitectura religiosa tenemos donde se le rendía culto al dios Sol, que era Coricancha. El cuerpo modificado del Inca recibía el nombre de A. Huayqui, B. Chipacoya, C. Piwi, D. Malqui, E. Panaca. La clave correcta es D. Malqui. Te había mencionado que una de las funciones de la panaca era cuidar las tierras del Inca y también de proteger la momia del Inca, a lo que se le conocía como el Malqui. Bueno, eso sería todo respecto a las fijas de admisión del tema de Inca. No te olvides de suscribirte, de darle like y comentar nuestro video. Gracias.